Maussan Televisión. Buena televisión. Esto es Tercer Milenio. Soy Jaime Maussan. Existe un poder oculto dentro del gobierno de los Estados Unidos. Un gobierno secreto. Un gobierno que fue creado desde el 24 de septiembre de 1947 y que en los últimos meses ha quedado nuevamente manifiesto que no están dispuestos a aceptar la desclasificación del fenómeno que ahora ellos llaman anómalo no identificado, que todos conocemos como ovnis o extraterrestre. En los últimos días se han estado cancelando audiencias. Algunas de las que se han realizado han sido obstaculizadas, desacreditadas. Recientemente Luis Elizondo fue también desacreditado. Este hombre que desde el 2017 había venido dando la información más valiosa para considerar la posibilidad de una desclasificación, para demostrar que el gobierno de Estados Unidos oculta información, que dio paso a el testimonio de David Grosh, que nos dijo a todos que había naves, que había cuerpos recuperados y que todos esperábamos que estábamos ya en la recta final. Todo esto parece estar cambiando. Existen nuevamente amenazas de muerte. Pues recordemos que desde 1947, cuando se creó el grupo Majestic 12, se dieron estas amenazas a los testigos que estuvieron en Roswell. La muerte relacionada directamente con James Forrestal, secretario de la Defensa, quien se puso a hablar de los extraterrestres, lo destituyeron como secretario de la Defensa y el día que iba a salir de un hospital mental al que lo habían recluido, se arrojó por una terraza. Difícil de creer. Esa es la situación que nuevamente volvemos a vivir. El fenómeno ovni se vuelve nuevamente peligroso para aquellos que lo investigamos. Están resurgiendo los llamados hombres de negro y todo vuelve a las eras oscuras. Es muy triste. Espero estar equivocado, pero eso es lo que yo veo que está sucediendo. Vamos entonces a esta historia. Yo le voy a dar a conocer con nuestro equipo, desde luego, todo lo que ha pasado prácticamente desde el junio de 1947, cuando Albert Einstein y Robert Oppenheimer le dirigen una carta al presidente Truman, y desde ahí Truman realmente se aterrorizó. Y ahí cambiaron las reglas del juego. Aquí se lo vamos a explicar paso a paso en esta investigación especial que me parece a mí muy importante, muy relevante en estos tiempos. Vamos entonces al inicio de esta historia. El 16 de agosto de 1945, una nave de origen extraterrestre se precipitó en las arenas del desierto de la localidad de San Antonio, en Nuevo México, Estados Unidos. Este incidente ocurrió exactamente un mes después de la detonación de la primera bomba atómica de la historia, la cual fue desarrollada en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, localizado muy cerca del punto donde ocurrió el incidente y donde se realizó dicha prueba. La caída de la nave fue presenciada por 2 niños de origen mexicano, quienes observaron la presencia de seres que se movían de manera errática en el lugar donde se estrelló el objeto. Asimismo, los 2 testigos vieron durante varios días cómo equipos militares retiraban la nave accidentada. Este evento inquietó a los científicos y militares que trabajaban en el Proyecto Manhattan, nombre clave utilizado para el programa de desarrollo de armamento atómico.
Para científicos como Albert Einstein y Julius Robert Oppenheimer, quienes fueron personajes clave en el estudio e investigación del átomo y su aplicación en la industria bélica, la presencia de visitantes de otros mundos era inminente. Por ello decidieron redactar una carta dirigida al entonces presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, la cual fue enviada en junio de 1947. En dicha carta le transmitieron su preocupación al cuestionar qué tipo de derechos se les otorgaría a estos seres inteligentes. También plantearon preguntas como: ¿se les permitiría tener propiedades? ¿Podrían vivir en la Tierra? ¿Tendrían libertad de desplazarse por cualquier lugar del planeta sin necesidad de pasaporte? ¿Cómo los vamos a manejar? ¿Qué les vamos a pedir? ¿Qué les vamos a ofrecer nosotros como especie? ¿Cómo los vamos a tratar? Y sobre todo cuestionaron cómo nos vamos a comportar los seres humanos ante la inminente llegada de estos seres de las estrellas. Como era de esperarse, el presidente Harry Truman sintió temor al leer esta carta y concluyó que no estábamos preparados para un contacto con seres de otros mundos, ya que eso implicaría establecer una relación formal con los visitantes. Para un país que había salido vencedor de la Segunda Guerra Mundial, esto no era lo más adecuado ni lo más conveniente. Estados Unidos se consideraba el gran vencedor, por lo que se decidió que no se negociaría con nadie. Después de que esta carta llegó a manos del presidente Truman, se giró una orden desde Washington a las esferas militares. No se debía decir nada. Se mantendría la negación de estos hechos y no habría reconocimiento oficial de una visita extraterrestre. Fue entonces que, en los primeros días de julio de 1947, ocurrió el célebre caso Roswell, donde, de acuerdo con la información disponible, habrían caído 2 naves no humanas, también muy cerca del Laboratorio Nacional de los Álamos. Ante esta escalada de acontecimientos, se sentaron las bases para la creación de un comité secreto encargado de investigar, analizar y censurar todo lo relacionado con visitantes de otros mundos. Es decir, el tema fue declarado un asunto de seguridad nacional. En un memorándum fechado el 24 de septiembre de 1947, dirigido al secretario de Defensa James Forrestal, el presidente autorizó la puesta en marcha del comité secreto que, más adelante, se conocería como el Majestic 12. El documento decía lo siguiente: de acuerdo a nuestra reciente conversación sobre este asunto, por medio del presente queda usted autorizado para proceder en su empresa con toda la debida rapidez y precaución. A partir de este momento, este asunto debe ser referido solamente como Operación Majestic 12. En la investigación que realizó directamente en Roswell, el periodista Jaime Maussan tuvo oportunidad de entrevistar a la señora Frankie Rowe, quien siendo niña tuvo material de una de las naves estrelladas y cuyo padre, que pertenecía al grupo de bomberos de la localidad, estuvo en el lugar del accidente. En su testimonio, la señora Rowe recordó cómo su padre y ella misma fueron amenazados si hablaban de lo que habían visto. They first tried to convince me I didn't know anything, I didn't see anything, and I didn't hear anything, and I kept insisting I did, because we were taught you couldn't lie. And when he insisted, you don't know anything at all. And he finally said, if you don't understand that you don't know anything, I'll tell you what will happen to you. He said, you know, we had 2 POW camps here during World War II. This is very shortly after World War II was over that this all happened. And he said, you can be taken from your parents. We'll send them to one of the POW camps. We'll send all of the kids to the other. And one was south of Roswell called Orchard Park, and the other one was in Artesia. And the Artesia camp was not actually a POW camp, it was the Japanese internment camp for the Japanese citizens. And he said, now if that doesn't convince you that you can't talk about this, we can just take you out here and kill you in the desert. He said, it's a big old desert and nobody will ever find your bodies. So we'll just bury you out there and nobody will ever know you were ever here. So I promised I wouldn't talk about it. El comité creado por Truman se mantuvo oculto en las sombras durante décadas. Nadie conocía de su existencia
y se tiene conocimiento de que con distintos nombres, relevos generacionales y fachadas sigue actuando hasta el día de hoy. No obstante, la creación y operaciones de Majestic 12 saldrían a la luz la mañana del 11 de diciembre de 1984, cuando el productor e investigador Jaime Shandera, al encontrarse en su domicilio, recibió un sobre sin remitente, el cual contenía un rollo de película fotográfica de 35 milímetros sin revelar. Intrigado por el contenido de dicha cinta, esa misma noche, en compañía de su socio William Moore, acudieron a su empresa y lo revelaron. Sorprendentemente, las fotografías no eran de personas o lugares. Se trataba de un archivo numeroso de documentos clasificados como ultrasecretos y que estaban relacionados con una organización militar secreta, encargada de conducir en el más profundo de los secretos las investigaciones a nivel gubernamental de la presencia ovni extraterrestre. A este archivo se le denomina como los documentos Majestic 12, ya que en los mismos se revela la existencia de un comité del mismo nombre y que en su contenido se entienden las razones por las cuales el gobierno de los norteamericanos determinó ocultar toda la información concerniente a la presencia de seres no humanos entre nosotros. De acuerdo a la investigación en torno a los documentos Majestic 12, la recuperación de naves y cuerpos de seres de origen extraterrestre pusieron en alerta máxima a las altas esferas políticas y militares para actuar en consecuencia y crear esta comisión, que sería la encargada de ocultar para siempre esta información a la opinión pública. En la página 2 se detalla la lista completa de los 12 integrantes de alto perfil que estaría conformado por científicos, líderes militares y asesores de inteligencia que conformaron el primer comité de Majestic 12, quienes fueron elegidos por la responsabilidad de sus cargos, lealtad y gran discreción. En un momento sumamente desconcertante de la historia alrededor de los documentos Majestic 12, el 22 de mayo de 1949, tan solo 2 años después del inicio de operaciones de este comité, el secretario de Defensa James Forrestal, uno de los hombres más cercanos y de confianza del presidente Harry Truman, se suicidó arrojándose de una ventana de un hospital de salud mental donde estaba internado. Al menos eso es lo que cuenta la versión oficial, ya que profundas investigaciones relacionadas con su actividad en Majestic 12 revelan que este fue separado del cargo cuando se convenció de que era un crimen ocultar la información de la presencia extraterrestre a la humanidad. James Forrestal sería, para el registro histórico, la primera víctima mortal de Majestic 12. De hecho, trascendió que el día de su supuesto suicidio sería dado de alta de la institución mental donde se encontraba. Ante toda esta enorme influencia, manipulación y control de estas élites militares, fue el propio presidente norteamericano Dwight Eisenhower quien en su último discurso dirigido a la nación el 17 de enero de 1961 advirtió sobre la enorme influencia que tienen los militares en los asuntos más sensibles del país, refiriéndose a este grupo como una empresa militar. Esta conjunción de un inmenso establecimiento militar y una gran industria armamentista es nueva en la experiencia estadounidense. La influencia total, económica, política, incluso espiritual, se siente en cada ciudad, cada casa del Estado, cada oficina del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperativa de este desarrollo. Aún así, no debemos fallar en la comprensión de sus graves implicaciones. Nuestro esfuerzo, recursos y modo de vida están involucrados, así como la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos del gobierno debemos protegernos contra la adquisición de la influencia injustificada, buscada o no buscada por el complejo militar industrial. El potencial para el desastroso ascenso del poder fuera de lugar existe y persistirá. No debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. No debemos dar nada por sentado. Solo una ciudadanía alerta con conocimiento puede obligar al adecuado enmayamiento de la enorme maquinaria de defensa industrial y militar con nuestros pacíficos métodos y metas para que esta seguridad y libertad prosperen juntas. 6 años más tarde, en 1953, como una ramificación de Majestic 12, surgiría la Comisión Robertson,
que fue un comité de científicos reunido por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y dirigido por el físico Howard P. Robertson. Después de revisar los informes de la Fuerza Aérea y discutir el tema durante varios días, la Comisión Robertson llegó a las siguientes conclusiones. No encontraron evidencia de una amenaza directa a la seguridad nacional por parte de los ovnis. No encontraron evidencia de que los objetos avistados fueran de origen extraterrestre o representaran el uso de principios científicos desconocidos. Consideraron que la mayoría de los avistamientos podían explicarse como identificaciones erróneas de objetos convencionales, fenómenos naturales o ilusiones psicológicas. La Comisión Robertson hizo varias recomendaciones, incluyendo lanzar una campaña de educación pública para desacreditar los informes de ovnis y reducir el interés público en el tema, utilizando el cine, el radio y la televisión, así como medios impresos. Monitorear a los grupos civiles de investigación de ovnis debido a la preocupación de que pudieran ser susceptibles a la influencia subversiva. Mejorar los procedimientos de recopilación y análisis de informes de ovnis por parte de la Fuerza Aérea con un enfoque en explicaciones racionales. Sin duda que las conclusiones del panel Robertson parecería el manual de operaciones de las agencias que actualmente están utilizando exactamente los mismos argumentos para desacreditar la presencia ovni extraterrestre en nuestro mundo. Durante décadas se habló de los hombres de negro. Incluso se hizo una película de comedia donde se ridiculizaba el tema. Pero fue más que cierto. A algunas personas les costó la vida. El grupo existió y el grupo era letal. Incluso uno de ellos, antes de morir, decidió dar un testimonio y en él confiesa la muerte de algunos de los investigadores del fenómeno. Esto es increíble, que hayan matado gente para que no se supiera que esto era verdad. Es un crimen verdadero, es un crimen real, es un crimen que tiene que algún día ser juzgado. Vamos entonces a conocer a los verdaderos hombres de negro. Desde el comienzo de la era moderna de la investigación ovni, iniciada a finales de la década de los 40, escritores e investigadores de este fenómeno han registrado una extraña intervención que acompaña a algunos de los casos más importantes. Esa extraña presencia es denominada como los hombres de negro. Al parecer, se trata de miembros de una organización secreta dependiente del gobierno estadounidense, la llamada Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Sin embargo, también se expone que podrían pertenecer a una facción de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, el Buró Federal de Investigaciones, FBI, o la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. Otras teorías aún más extravagantes proponen que se trata de los propios extraterrestres infiltrados entre nosotros. Generalmente se reporta que viajan en grupos de 3 individuos, vestidos con trajes negros, que se movilizan en elegantes automóviles del mismo color. Su función sería persuadir a todas aquellas personas que hablaban abiertamente de sus experiencias con el fenómeno ovni. El incidente de la isla Maury fue uno de los primeros y más enigmáticos relatos de avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis, en la historia moderna. Ocurrió el 21 de junio de 1947 en el estado de Washington, Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Harold Dahl, mientras patrullaba en su barco junto a su hijo y su perro cerca de la isla Maury, afirmó haber observado 6 objetos voladores con forma de anillo en el cielo. Uno de ellos comenzó a emitir una sustancia metálica caliente que cayó sobre su embarcación, causando la muerte de su perro y heridas en el brazo de su hijo. Dahl también reportó haber sido visitado posteriormente por un hombre vestido de negro que le advirtió no hablar sobre lo ocurrido, lo que constituye una de las primeras menciones de los hombres de negro en la investigación del fenómeno ovni. Asimismo, poco conocido es el incidente mexicano, en el que también estuvieron involucrados los hombres de negro. El 13 de mayo de 1975, el entonces joven piloto aviador Carlos Antonio de los Santos regresaba de Zihuatanejo a la Ciudad de México, cuando repentinamente vio 3 objetos discoidales acercándose a su avioneta, posicionándose 2 a cada extremo del fuselaje y otro en la parte inferior. El suceso provocó momentos de gran tensión tanto para el piloto como para los controladores de vuelo.
Este incidente tuvo una gran difusión e impacto en los medios de comunicación. Meses más tarde, De los Santos fue invitado a un programa de televisión. Nunca llegó a la cita. Al encontrarse muy cerca de la televisora, fue interceptado por 2 automóviles negros, de los cuales descendieron 4 extraños hombres y que en tono amenazante le pidieron que desistiera de su intención de seguir hablando del caso. Así lo recordó el propio piloto Carlos Antonio de los Santos en entrevista concedida para Tercer Milenio en el año 2013. Los 4 vestidos de negro, los 4 completamente iguales. Haz de cuenta un robot, pero iguales, completamente iguales. Su color de pelo, un color amarillo, lampiños, de un tipo nórdico. Palabras muy mecánicas, muy textuales, un español perfecto. Me dice, si aprecias en algo tu vida y la de tu familia, ya no hables, ya no digas nada. El último caso registrado de la presencia de un hombre de negro está relacionado con un video que en días recientes, a través de redes sociales, se ha convertido en tema de amplia discusión. En dicha grabación se expone la lectura de un manuscrito por parte de un hombre que poco antes de morir le hizo llegar este escrito a un amigo cercano para que fuera revelado a la opinión pública. En estas cartas aseguró haber sido reclutado por el gobierno norteamericano a principios de la década de los años 70 para participar activamente como hombre de negro, realizando actos reprobables. Al investigar sobre esta grabación, encontró que esta se trata de un fragmento del documental Alien Overlords del director Richard Lowry, quien señaló que su trabajo está basado en hechos reales y que para proteger la identidad y seguridad de los testigos relacionados con la historia, cambió a las personas, nombres y lugares. Asimismo, apuntó que el manuscrito es real. El documental fue proyectado en el año 2018 con muy poca respuesta de la audiencia. Sin embargo, ha llamado la atención en los últimos días por una serie de datos revelados en la lectura del manuscrito que parecen ajustarse fielmente a la realidad documentada de los hombres de negro y grandes sucesos de la actualidad. Juzgue usted. My name is Joseph Spencer. From May 1970 to October 1997, I served the United States government as a top secret operative, but not in a category that is commonly known or understood. I was known as a man in black. This transition in my life happened in 1970. The senior black project director was William T. Latham, who had worked under CIA Executive Director Richard Schlesinger. Latham stated that I was the perfect candidate for my new position. I was a foster child, and I had no connections to existing relatives. I had no friends or social life. It was easy for them to erase my past and provide me with a new identity. My assignments largely dealt with UFO sightings and crash sites. In August of 1971, I witnessed my first UFO crash site just north of Edwards Air Force Base in California. Inside the craft were 3 grayed humanoids, 2 dead, 1 still alive. Also in the craft was a human female abductee. The alien humanoids were transported to the base, but 2 witnesses had arrived before us and took several photographs. The first surrendered his camera, but the second fled. When we apprehended him, he resisted, and I was ordered to silence him, which I did. A good majority of the victims were ufologists and whistleblowers. Among the ufologists I personally silenced were Paul William Cooper, Milton Vigay, Claude Monroe, Anthony Vargas, and noted documentarian Samantha Willis. En el manuscrito, de acuerdo al Hombre de Negro, se habla del papel que jugó el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, quien la historia señala como el mandatario que pactó una alianza con seres provenientes de otros mundos en un convenio conocido como el Tratado de Grenada. In 1954, Dwight Eisenhower signed what's known as the Grenada Treaty with the alien gray race. In exchange for shared alien technologies, the Greys were allowed to abduct a number of humans annually for medical examination. The Greys also demanded anonymity from the public. A short time later, human technology took a giant leap forward with circuit chips, fiber optics, and lasers.
The Granada Treaty is still active today, but the number of human abductions has increased, despite objections from the world governments. Queda claro que desde que se comenzó a investigar el fenómeno OVNI hace ya más de 70 años, existen oscuros intereses por parte de alguna agencia, o tal vez de alguna raza extraterrestre que está decidida a negar y silenciar los intentos por revelar la existencia de vida extraterrestre en nuestro mundo. Muchos de nosotros crecimos con la ilusión de que el gobierno de los Estados Unidos estaba investigando honestamente este fenómeno tan extraño, estas naves que eran fotografiadas o filmadas, no existía el video, y entonces se decía que en el Libro Azul todo iba a quedar resuelto. Y así lo esperamos por muchos años. Finalmente, en 1969 fue cerrado el Libro Azul, 701 casos nunca fueron resueltos, pero simplemente se consideró que el fenómeno no tenía ningún valor. Que si es que fuese verdad, no importaba, porque realmente no había nada que aprenderle ahí y por el otro lado no era peligroso. Podíamos olvidarnos de él, que fue lo que aparentemente hizo el gobierno de los Estados Unidos. Nada más lejos de la verdad. Conozcamos entonces la verdadera historia del Libro Azul. A continuación, examinaremos dos proyectos que estuvieron estrechamente relacionados y que claramente tenían la intención de desacreditar el tema de la presencia ovni extraterrestre. El primero fue denominado como el Informe Candan, que fue el resultado de un proyecto financiado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y llevado a cabo entre 1966 y 1968, por un equipo de científicos de la Universidad de Colorado bajo la dirección del físico Edward U. Candan. Su objetivo era realizar un supuesto análisis científico exhaustivo de los avistamientos ovnis. El estudio, titulado formalmente Scientific Study of Unidentified Flying Objects, examinó cientos de casos provenientes del proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea y de organizaciones civiles. Continuando con las directrices recomendadas por el Comité Robertson de 1953, este informe determinó que el estudio de los ovnis no había aportado conocimientos científicos significativos y que era improbable que futuras investigaciones en este campo condujeran a descubrimientos importantes. Además, consideró que la hipótesis de que los ovnis fueran naves de origen extraterrestre era la menos probable. El informe Candan concluyó que los ovnis no representaban una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. A pesar de su influencia, el informe fue objeto de críticas por varios motivos, ya que de los aproximadamente 25,000 informes disponibles, solo se analizaron en detalle 59 casos, y alrededor de un tercio de ellos no pudieron ser explicados satisfactoriamente. En 1969, la Fuerza Aérea no dudó en utilizar las conclusiones del informe de la Comisión Candan para justificar el cierre de su programa de investigación de ovnis, conocido como Blue Book, el Libro Azul, el cual inició operaciones en 1952 ante la enorme y creciente presencia de ovnis en Estados Unidos. Sin embargo, al igual que los proyectos que lo antecedieron, lejos de buscar la verdad, también tenía el objetivo de desacreditar y fomentar el desinterés en la opinión pública. Escuche en esta entrevista del año de 1966 cómo el mayor Héctor Quintanilla, jefe del proyecto Blue Book, y el coronel Lawrence Stacker, de manera que podemos considerar como cínica, señalan abiertamente seguir las directrices marcadas por la Comisión Robertson en 1953 y que recomendaba el descrédito de la presencia ovni extraterrestre en nuestro mundo. Mayor Quintanilla, ¿cuáles son los objetivos del proyecto Libro Azul? Los objetivos del programa son dobles. Son los mismos desde 1953, cuando se redactó el reglamento. En primer lugar, intentar determinar si el fenómeno ovni representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Y en segundo lugar, determinar si el fenómeno ovni presenta avances tecnológicos que puedan convertirse en investigación y desarrollo. La Fuerza Aérea ha sido acusada ocasionalmente de ocultar información sobre ovnis. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Estas acusaciones son completamente falsas. De hecho, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publica periódicamente estadísticas sobre el fenómeno OVNI a través del Departamento de Prensa del Departamento de Defensa. Y siempre hemos honrado a los medios acreditados cuando quieren investigar un avistamiento específico. No hay nada que ocultar. No hay nada que ocultar en absoluto. ¿Hay algo en los archivos, ya sea clasificado o no clasificado, que indique la posible presencia de visitantes extraterrestres? En primer lugar, el proyecto no está clasificado en absoluto, y no hay nada en los registros que indique que hayamos sido visitados por una civilización extraterrestre. De todos los casos analizados por el proyecto Blue Book, la mayoría fueron explicados como globos meteorológicos, ilusiones ópticas, errores de interpretación o aeronaves convencionales. Sin embargo, 701 incidentes quedaron sin explicación, y son esos casos que, de acuerdo a múltiples investigadores, son los que estarían relacionados con encuentros extraterrestres. En 1969, el proyecto Blue Book fue cerrado oficialmente. La Fuerza Aérea concluyó que los ovnis no constituían una amenaza, que no había evidencia de que se tratara de tecnología más avanzada que la humana y que no se podía establecer ninguna conexión con visitas extraterrestres. Pero no todos estuvieron de acuerdo con esa conclusión. El Dr. Joseph Allen Hynek, reconocido científico que participó en Blue Book, ya retirado del proyecto, afirmó que la investigación fue superficial y diseñada más para calmar a la opinión pública que para buscar la verdad. Décadas después, el misterio continúa. Nuevos informes, declaraciones oficiales y videos filtrados han reavivado el interés global por el fenómeno OVNI. Y analistas e investigadores han concluido que el proyecto Blue Book fue otro intento de desacreditación de la presencia ovni extraterrestre en nuestro mundo, y que sentaría las bases para que en la actualidad se siga negando esta realidad en base a los criterios establecidos por la organización del Libro Azul. Uno de los casos que más molestan a los herederos de Majestic 12 y el Libro Azul es el contactado de origen suizo Edward Albert Meyer, conocido mejor como Billy Meier. Billy ha mantenido contacto con estos seres por décadas. Sin embargo, existen quienes han querido silenciar a Meier, y hasta el año 2024 se habían producido 25 intentos de asesinato contra él, muchos de ellos en presencia de testigos. El coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Wendell Stevens, quien fue uno de los principales investigadores del caso, se encontraba con Billy el 11 de mayo de 1980 cuando ocurrió uno de estos atentados. Salimos a tomar el aire fresco y había un asiento de auto junto a la puerta. Nos sentamos ahí y justo cuando nos sentamos con el señor Meier junto a mi hombro izquierdo, de repente sintió un jalón sobre mi regazo, así. Se fue y empezó a hacer así y le dije, ¿qué pasa? ¿Te dio un infarto? Y cuando estaba en mi regazo sentimos escombros en el pelo y pensé que era una rata en las vigas. En ese momento oímos el disparo. Ya nos habían rociado con arena y entonces oímos el disparo. Dijo que era un disparo, se giró y vio un agujero nuevo en la pared. Metió el dedo y dijo que estaba caliente y dijo, busquemos la bala. Se levantó, sacó el asiento de coche y encontró la bala detrás. Uno de los primeros intentos de asesinato contra Meier ocurrió en los años 60, cuando Billy se encontraba en Merauli, India, con el entonces presidente de ese país, el Dr. Radhakrishnan, amigo personal de Billy y del monje Dharmavara, fundador del monasterio Ashoka, donde Billy se hospedó varias veces. En aquella ocasión, Billy fue herido levemente en uno de sus brazos, y por iniciativa del Dr. Radhakrishnan se levantó un acta. Otro de los ataques ocurrió el 5 de enero de 1976 en Suiza, cuando Billy habitaba en otra propiedad. Alrededor de las 7:30 p.m., alguien le disparó a través de la ventana de su oficina. Afortunadamente la bala no le dio y terminó golpeando el techo. El 27 de mayo de 1976 ocurrió uno de los atentados contra Meier más conocidos. Billy afirma que soñó durante varias noches que alguien le disparaba, y es por ello que se colocó una gruesa placa de metal colgada a su cuello y oculta en una libreta.
Cuando finalmente ocurrió el atentado y la bala rebotó, el atacante salió corriendo y Billy tomó su propia pistola y literalmente le voló el sombrero de la cabeza. Los ataques contra Mayer continuarían, ocurriendo uno de los más recientes en el año 2022 en presencia de 2 testigos, lo que inevitablemente nos lleva a preguntarnos por qué, si según los críticos y escépticos el caso de Billy Mayer es falso, hay un interés tan grande en silenciarlo. Bueno, a los personajes que le vamos a presentar, usted los va a escuchar decir, me dijeron que si no me callaba, utilizarían fuerza letal. ¿Usted qué haría si alguien le habla, le dice, o te callas o voy a usar fuerza letal contra ti? Pues eso es lo que está pasando, para que nos demos cuenta a qué nivel está llegando y la resistencia que existe para que no haya desclasificación, para que usted no se entere. Sin embargo, yo le puedo asegurar que esto seguirá avanzando, que estamos en un punto donde difícilmente lo van a parar. Lo están intentando, pero yo espero que no lo van a lograr. Vamos entonces a conocer estos casos, testimonios, el caso de Luis Elizondo. Cómo lo desacreditaron, cómo lo engañaron, cómo le tendieron una trampa, en la cual desafortunadamente él cayó. Yo espero que él reconsidere y continúe con su trabajo, porque por ahora ha decidido renunciar. Continuemos. El doctor Gary Nolan, reconocido inmunólogo y profesor de la Universidad de Stanford y quien ha sido nominado al Premio Nobel, es ampliamente conocido por ser un científico de alto perfil que ha mostrado abiertamente su interés por la presencia de vida inteligente extraterrestre en la Tierra. El reconocido hombre de ciencias ha declarado públicamente haber recibido amenazas relacionadas con sus investigaciones y declaraciones sobre fenómenos aéreos no identificados, UAPs y tecnologías no humanas. En el mes de marzo del año 2025, en el programa de internet That UFO Podcast que conduce Edison Edhart, Gary Nolan señaló cómo empresas aeroespaciales y personas dentro de las más altas esferas del gobierno censuran la información y amenazan a los testigos. Había una ley de divulgación de UAP que literalmente tiene 60 páginas y lo enumera todo, desde que se van a divulgar toda la ingeniería inversa de la tecnología alienígena. Literalmente dice que en la ley se va a divulgar toda la información. Se va a establecer una junta, a la que yo sería nominado, para supervisar la divulgación de la información de forma controlada. Estaba a punto de aprobarse. Pero entonces, créanlo o no, 2 congresistas republicanos, el jefe de la agencia de inteligencia, el comité de inteligencia y el jefe de las Fuerzas Armadas, vinieron y presionaron en contra, y entonces todas las empresas aeroespaciales llegaron y dijeron, no pueden hablar de esto. Literalmente presionaron, dijeron que no deberíamos divulgar esta información. Asimismo, en el podcast That UFO Podcast, Nolan mencionó haber sido advertido por representantes gubernamentales sobre las consecuencias de hablar públicamente sobre el fenómeno OVNI. Lo he dicho públicamente, así que lo diré de nuevo. Bien, aquí me amenazaron personalmente porque sabía de una conversación que tuvo lugar en algún lugar y la mencioné de forma elíptica en una transmisión pública. Literalmente, un par de días después, recibí una llamada de un amigo que me dijo, XYZ en la Casa Blanca está muy molesto contigo y no deberías volver a decir nada parecido porque se aplica el título 18. ¿Y eso qué significa? Se puede usar fuerza letal. No bromeo. Dios mío. Colgué el teléfono y, sinceramente, rompí a llorar. Llamé a un amigo periodista para informarle, para decirle qué me acababa de pasar. Me amenazaron, porque sabían lo que decía. Nadie más lo habría sabido, tenía razón en lo que aludía. Independientemente de si se trata de extraterrestres o no, si creen que estás divulgando su información confidencial, puede que no estés diciendo, bueno, no se suponía que lo supiera porque me lo dijo un amigo que no debía decírmelo. Durante el desarrollo de la audiencia pública en Washington el 26 de julio del año 2023, el mundo se vio conmocionado por las reveladoras declaraciones del señor David Grush,
exmiembro de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien reconoció que el gobierno tiene bajo su resguardo naves, cuerpos y materiales de origen extraterrestre. Si cree que tenemos restos de naves estrelladas, como mencionó antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos que conducían esta nave? Como lo manifesté públicamente en mi entrevista para News Nation, algunos biológicos llegaron con estas recuperaciones, ¿sí? ¿Los biológicos eran humanos o no humanos? No humanos, y esa fue la afirmación de la gente con conocimiento directo con quienes hablé y que aún siguen en el programa. Ante el nivel y lo sensible que resultaba esta revelación, el senador por Tennessee Tim Burchett en esta misma audiencia preguntó a David Grush si ha sido amenazado. Su respuesta dejó perplejos a los millones de personas que alrededor del mundo seguían la transmisión, ya que no solo reconoció que ha sido objeto de represalias, sino que han ocurrido atentados en contra de quienes han decidido hablar de la realidad de la presencia ovni extraterrestre en nuestro mundo. ¿Han enfrentado algún tipo de represalia por alguno de sus testimonios o algo en esta línea? Sí, debo ser muy cuidadoso de lo que digo a detalle porque existe una investigación abierta represiva a mi nombre como informante y no quiero comprometer esa investigación al informar de algo que pudiera ayudar a dar información a alguien, pero fue muy brutal y muy desafortunada. Algunas de las tácticas que usaron me lastimaron tanto en lo profesional como en lo personal, siendo honesto. Es muy desafortunado cuando se es el blanco, es cuando se aprovechan más. ¿Tiene algún conocimiento personal de gente que haya sido lastimada o herida durante sus esfuerzos por encubrir esta tecnología extraterrestre? Sí. Personalmente. ¿Supo de alguien que haya sido asesinado, que haya sabido, escuchado? Debo ser cuidadoso para responder esta pregunta. He dirigido a personas con ese conocimiento a las autoridades apropiadas. Tan solo unos días después de las históricas declaraciones de David Grush, los encargados de resguardar el secreto, siguiendo el manual de la Comisión Robertson del año de 1953, iniciaron una campaña para tratar de desacreditar al denunciante más importante de los últimos años. El argumento era la de fijar en la opinión pública la idea de que el señor Grush padecía de sus facultades mentales. Ante este panorama, el periodista Ross Coulthart, quien diera a conocer al mundo la historia de David Grush, en conferencia habló de sus temores fundados ante la posibilidad de que éste fuera víctima de un atentado mortal. No han amenazado mi vida, para nada. Pero quiero decir que más bien sería a David a quien intentarían matar. Lo digo con toda seriedad. Me acuesto por las noches preocupado por David y otras de mis fuentes que, ya sabes, hay gente que ha cometido crímenes horribles, lo sé. Personas que han cometido crímenes terribles, no solo violaciones a la ley, crímenes, al ocultar este increíble secreto. Sin duda, un caso claro y abierto de un ataque de descrédito actual que está ocurriendo hoy en pleno año 2025 es el del señor Luis Elizondo, quien se encuentra en la mira de aquellos con poder que no desean que se dé a conocer la realidad de la presencia ovni extraterrestre. Luis Elizondo saltó al interés de la opinión pública mundial cuando su nombre fue mencionado por primera vez en el célebre artículo del diario The New York Times del 16 de diciembre de 2017, que denunciaba la existencia del Programa Avanzado de Investigación de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono, encabezado por el propio Elizondo. Este revelador artículo expuso que la inteligencia y los militares norteamericanos continuaban investigando y analizando en el más profundo secreto la presencia de estos objetos que desafían todas las explicaciones convencionales. Asimismo, trascendió que Elizondo, en compañía del ex subsecretario adjunto de Defensa Christopher Mellon, había filtrado a la prensa las 3 famosas grabaciones en video registradas por aviones de la Marina de los Estados Unidos entre los años 2004 y 2015. Desde ese momento, Elizondo ha participado en múltiples foros, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, en diversos medios de comunicación y recientemente en una audiencia pública oficial en diciembre de 2024, donde habló abiertamente de su experiencia dentro de este programa OVNI secreto. Además, presentó su libro titulado Inminente, en el que reconoce el origen no humano de los objetos voladores que investigó para el gobierno estadounidense.
En entrevista con el periodista Russ Coulthard, Luis Elizondo habló sobre lo que ha significado para él esta experiencia, así como de las amenazas y el acoso de los que ha sido objeto. Había pasado toda mi vida viviendo en las sombras. Como agente de inteligencia, el anonimato es tu amigo. Darme a conocer fue para mí una de las experiencias más difíciles. Entonces, ¿a la gente le están amenazando de muerte si hablan de esto? Por supuesto. Y por cierto, el gobierno nunca haría eso. Intenta entrar en el Área 51. Hay carteles en la valla que dicen que la fuerza letal está autorizada. Pueden usar la fuerza letal para proteger la seguridad nacional, las inversiones y los valores. Eso es lo que hacemos. Sufriste represalias y de hecho la Oficina de Investigaciones Especiales y la Fuerza Aérea iniciaron una investigación criminal en tu contra, ¿no? Lo hicieron. ¿Qué pasó con eso? La acusación inicial fue que yo era responsable de la divulgación no autorizada y luego robé videos clasificados del Pentágono y un montón de cosas. Y resumiendo, la OSI de la Fuerza Aérea regresó y dijo, no, en realidad vemos las computadoras, no hay delito, no se llevó nada a casa y nunca tuvo una conversación sobre nada clasificado. Todo está desclasificado. Para hacer aún más notoria la orden de desacreditar y difamar a Luis Elizondo, ocurrió un hecho sumamente sospechoso la mañana del jueves 1 de mayo de 2025. Durante la realización de una audiencia en Washington, Elizondo presentó una fotografía que, según comentó, le fue entregada directamente por un piloto aviador. En la imagen se aprecia lo que parecía ser un objeto volador con forma de disco, aparentemente flotando sobre la zona de Four Corners en Estados Unidos. Más tarde, el propio Elizondo reconoció públicamente que no había investigado la fotografía, la cual resultó ser solamente un círculo en un campo de cultivo. Este error le valió ser objeto de una feroz campaña de difamación y descrédito en la prensa y en redes sociales. Podemos sugerir que el supuesto piloto que le entregó la fotografía pudo haber sido un agente encubierto con el objetivo de sembrar esta imagen y generar el descrédito de Elizondo. No obstante, es importante señalar que, a pesar de este grave error, de ninguna manera se demerita la importante y valiosa labor del exfuncionario del Pentágono, quien a partir de su experiencia logró grandes avances en el proceso de desclasificación. Cabe mencionar que antes de este incidente, el senador por Tennessee Tim Burchett ya había advertido que a Elizondo podría sucederle algún evento desafortunado. Incluso aprovechó para señalar que él mismo también ha sido advertido. No dudo de que si yo fuera él estaría nervioso cada vez que me subiera a un avión, cada vez que encendiera mi auto, una de mis motocicletas, señora. Simplemente no lo haría. Esta gente es despiadada y no tiene nada que ver con los partidos políticos. Se trata de poder y dinero. Y un exmiembro de la administración Trump me dijo que había pateado el avispero. Así que me di cuenta de que tal vez necesitaría un cuerpo de agentes para que me protegieran. Y lo tomo como una afirmación verdadera. Así que sí, pasan muchas cosas. Arruinan la vida de las personas, arruinan sus carreras y matan a las personas. No hay duda. Y sé que no estoy conspirando con lo que dices, pero es la verdad. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Uno donde prevalece la intención de acallar a todo aquel que desee dar a conocer la realidad de que no estamos solos. Existen casos como el de los seres tridáctilos o la esfera de Buga, que en nuestra próxima emisión le voy a presentar información verdaderamente extraordinaria, científica, analizada, con universitarios detrás de todo esto. Fantástico. ¿Y qué va a pasar? Uno se pregunta, y si me llaman y me dicen, ya cálmate, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir, no se preocupe. Nosotros vamos a seguir hasta el final, pase lo que pase. Y vamos a presentarle las pruebas. Y se va usted a dar cuenta. Estamos muy cerca en Perú con los seres tridáctilos, muy cerca. Y la esfera de Buga, las sorpresas a la orden del día. Usted será testigo. Muchas gracias por acompañarnos. Lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.